Hola, buenos. Bueno, lo primero, daros las gracias a Lola y a Paz porque al invitarnos a participar en esta jornada, pues nos habéis dado visibilidad a mi profesión, dais visibilidad a las bibliotecas de ciencias de la salud y para nosotros es un placer participar, ¿no? Bueno, lo primero, comentaros, si no os importa, voy a definir un poco lo que es nuestra profesión. Los bibliotecarios de ciencias de la salud estamos recogidos en los perfiles profesionales del sistema sanitario del Ministerio de Cultura, es decir, somos el perfil número 22 y somos bibliotecarios especializados, como indica el propio nombre, ¿no?, en ciencias de la salud. Trabajamos generalmente o en universidades o en hospitales y las bibliotecas de ciencias de la salud hospitalarias existen aproximadamente 124 en toda España. De ellas, 25 están en la Comunidad de Madrid. Somos un híbrido entre bibliotecas especializadas en ciencias de la salud y también de universitarias. ¿Por qué existimos las bibliotecas de ciencias de la salud en los hospitales? Porque hay tres actividades inherentes en el mundo hospitalario. Es la actividad asistencial, la actividad docente y la actividad investigadora. Y toda ella va creando un conocimiento. Para la realización de esta actividad, nosotros tenemos un aprendizaje continuado dentro del hospital, que es un aprendizaje que viene dado ya desde el siglo XIX por quien fue un poco el padre de la medicina moderna, que es Sir William Osler, y que hablaba del aprendizaje de la medicina dentro del hospital al pie de la cama del enfermo, ¿no? Entonces hablaba no solamente de esa práctica de aprendizaje dentro del hospital, sino que además hablaba de la necesidad de tener la mejor evidencia disponible para poder trabajar dentro del hospital. Y ahí es donde entramos las bibliotecas, porque las bibliotecas lo que hacemos somos unidades de apoyo tanto a la asistencia, a la docencia y de la investigación que se hacen en el hospital. Lo primero que hacemos es proporcionar información de calidad a todas estas actividades, asistencial, docente e investigadora. Además, facilitamos la gestión de la información, potenciamos la creación del conocimiento y además hacemos difusión de la publicación que se realiza en el hospital a través de la producción científica, quien generalmente somos los bibliotecarios también quienes llevamos esta producción dentro de los hospitales. Tenemos una serie de herramientas que son las bibliotecas físicas, que actualmente son solamente utilizadas por los alumnos de pregrado para estudiar, las bibliotecas virtuales, que funcionan las 24 horas al día, con una colección seleccionada y adquirida de gran calidad y que se puede acceder a ella de forma electrónica, como os digo, las 24 horas al día. Y también a los servicios bibliotecarios que tenemos. También llevamos el repositorio y además hacemos una gran participación dentro del hospital a través de las comisiones técnicas consultivas, por lo cual estamos continuamente en contacto con nuestros usuarios y con las necesidades del propio hospital. Una vez dicho esto, de quién somos y a lo que nos dedicamos, me gustaría que me acompañarais en este viaje que voy a iniciar, ¿no?, de cómo empieza la pandemia dentro de nuestro hospital. He puesto este camino en las amarillas del Mago de Oz y las razones porque nos pasaba como a Dorothy, ¿no? Acababa de llegar un torbellino y nos había llevado a un mundo que era muy diferente y que no sabíamos por dónde teníamos que irlo recorriendo, ¿no? Entonces, de aquí ya sí que pasamos a lo que sucedió el día 16 de marzo, ese día 16 de marzo en el que se declara ya la pandemia, nos confinan en casa y, como podéis ver por los titulares de redacción médica, si podéis ver, España estaba registrando 300 muertos y más de 9.190 contagios. El coronavirus no sabíamos ni cómo se transmitía, ¿no? Es como estaba diciendo hace un rato la doctora Álvaro, que estábamos con un desconocimiento absoluto. ¿Cuál era la situación de la información que había técnica de medicina? Pues teníamos una escasa información específica de COVID y de SARS-CoV. Había una gran emergencia sanitaria y teníamos un personal sanitario desbordado y con unas altas expectativas asistenciales, ¿no? En ese momento, en PubMed solamente había 1000 artículos publicados, de ellos, todos ellos procedían sobre todo de China, que eran los únicos que tenían experiencia en aquel momento. Por eso muchas veces lo buscábamos hasta incluso por la enfermedad de Wuhan. Era hasta incluso difícil poder rescatar artículos que se estaban publicando sobre la COVID, porque había muy pocos y, como os digo, bastante difuminados. No eran artículos originales sobre casos clínicos o una serie de casos, era muy poca información la que teníamos. ¿Cómo íbamos abasteciéndonos de información? Pues buscando información sobre evidencia científica que ya teníamos sobre diferentes situaciones que nos íbamos planteando. Por ejemplo, nos surgió la necesidad de utilizar la posición PRO, ¿no?, en los pacientes que teníamos ingresados, y para ello recurrimos a una revisión sistemática que teníamos del año 2015, de una revisión Cochrane, en la cual hablaba de los beneficios de utilizar este tipo de
de posición prono en pacientes que tenían insuficiencia respiratoria. También aquella información que teníamos en UpToDate, también valorada por expertos, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en aquel momento? Como veis, no teníamos información, por lo cual teníamos que tomar decisiones. Nosotros en el hospital se cerró la biblioteca física, estábamos totalmente protocolizada la biblioteca podía seguir funcionando desde casa. Yo fui la única persona que me quedé trabajando en la biblioteca, mi compañera Miriam se fue a apoyar a la dirección y yo me marché a casa para llevar los servicios de la biblioteca virtual, que era lo que podíamos hacer, ¿no? Abastecer de información a todos aquellos profesionales que estaban en primera línea y que no tenían acceso a esta información. Para ello, para apoyar esta labor, lo que decidimos fue crear un grupo de WhatsApp que lo denominamos Bibliosalud Móstoles y el cual pues, se apuntó un gran volumen de personas del hospital y lo que intentábamos es darle información muy rápida, información de calidad adaptado al contexto de la pandemia, que además aprovechábamos este grupo de distribución pues para hacer una comunicación bidireccional, es decir, no solamente recibíamos y dábamos información a las personas por WhatsApp de forma individual, sino también a todo el colectivo, cuando veíamos que una información podía ser interesante para todos. Y además llegábamos al máximo número de usuarios. Utilizábamos el grupo de WhatsApp porque había una evidencia de un informe que había en el año 2019 que España es el país del mundo con mayor volumen de smartphone por persona. Y entonces en eso nos basábamos. Creamos también un saludo de buenos días, que era Buenos días, Hospital Universitario de Móstoles, el original. La razón de este original es porque siempre nos llaman el hospital el viejo y era una forma de rehacernos. Éramos un hospital original que siempre hemos tenido pocos medios, pero hemos tenido mucho ímpetu y muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Y entonces este era nuestro saludo de por la mañana. Pasamos al mes de abril y con este grupo de WhatsApp, como decía, atendíamos tanto la información individual como la colectiva. Bueno, aquí había un informe que estaba publicado por Torresalinas en el cual se veía que a partir de abril del año 2020 empieza a haber, cada 15 días se va duplicando todo lo que se publica en el mundo sobre COVID. Por lo cual, el mes de abril fue el mes de pistoletazo. Entonces pasamos, como os decía, de tener 1000 publicaciones a tener en el mes de mayo 10.000 publicaciones. Por lo cual ya empezábamos a tener había un crecimiento exponencial de todo lo que se publicaba de temática COVID. De ello, solamente un 67% era información de artículos originales, es decir, el resto eran todos artículos de opinión y también empezamos a trabajar con preprint. Como no había artículos, no daba tiempo, la cadena de gestión de las publicaciones era mucho más lenta de lo que necesitábamos la información, empezaron a enviarse muchísimos artículos a lo que son repositorios de preprint. Los repositorios de preprint son artículos que todavía no han sido revisados por pares, por lo cual bueno, pues teníamos que ponerlos entrecomillados, ¿no? Teníamos que tener cierta precaución con ellos. Pero ya empezamos a trabajar con este tipo de trabajos, ¿no? También tenía algo bueno, y es que una vez que salían esos artículos en preprint podían ser evaluados por todos y muchos de ellos eran retirados, ¿no? Bueno, hubo otra oportunidad que nos surgió en el mes de abril, que era que las editoriales empezaron a publicar todos aquellos trabajos que eran de tema COVID en acceso abierto. Es decir, en acceso abierto para que todo el mundo pudiera acceder a ellos y leerlos, ¿no? Este acceso abierto no era total, es decir, ellos mantenían los derechos de autor, pero sí que los dejaban en abierto para que todo el mundo pudiera consultarlos, por lo cual esto nos estaba facilitando mucho el dar ese acceso a todos nuestros usuarios sin tener que requerir las suscripciones. Aproximadamente un 76% de lo que se publicaba estaba en acceso abierto, en este acceso que os digo gratuito. También la National Library of Medicine creó el portal LeadCovid. El portal LeadCovid para nosotros supuso una auténtica explosión de información, ya que recopilaba todo lo que se publicaba en PubMed y además lo dividía en diferentes temáticas: transmisión, mecanismo, tratamiento, y entonces ahí podíamos ver ya también una información bastante importante sobre temática COVID en un solo portal, ¿vale? ¿Esto qué nos permitía? A nosotros, a la biblioteca, lo que nos permitió es intentar implicarnos muchísimo más activamente en la creación de contenidos específicos. Es decir, habíamos partido de no tener nada a tener que seleccionar para que el usuario pudiera verlo en su propio móvil, aquella información que nos parecía que podía ser más relevante para ellos. Y entonces lo que hicimos fue utilizar el valor que tiene realmente nuestra profesión, que es en la selección, evaluación y diseminación de información. Y creamos un newsletter que también llamamos Biblio Hospital de Móstoles, el original. Nosotros seguíamos con el original, que era nuestra palabra de guerra, como os decía. Eran newsletters temáticos que nos los pedían
los propios usuarios y lo que hacíamos era seleccionar una serie de información, la poníamos adaptada para la lectura en los dispositivos móviles con un enlace para que accedieran al texto completo que nos permitían los editores, ¿vale? Entonces, esto les íbamos enviando esta información. Bueno, lo primero que hicimos fue sobre el uso de mascarillas, o sea, era necesario que hiciéramos el uso de mascarillas porque era lo que más nos pedían los usuarios. El segundo fue sobre la intubación traqueal, ¿vale? También nos lo habían pedido y también seleccionábamos estos newsletters, como os digo, eran temáticos y los hacíamos era dividirlos en diferentes partes. Una parte eran de las guías y recomendaciones que se habían publicado hasta el momento, luego había otra parte que estaba destinado a enfermería, que también teníamos un gran volumen de usuarios de enfermería y luego también tendríamos una parte especialmente de pediatría, especialmente para ellos, ¿no? Bueno, lo que era la temática de los newsletters, pues un poco veíamos cómo había evolucionado todo lo que era el material de la pandemia, ¿no? Ya os digo que empezamos con las mascarillas, seguimos con temas que nos iban pidiendo y, por ejemplo, los problemas digestivos que se iban teniendo durante la COVID. Estos problemas digestivos, como os decía, el newsletter iba dividido entre las recomendaciones que había publicadas con cierta evidencia, también cómo realizar endoscopias en aquel momento e incluso cómo ver a los propios, pasar las consultas que se tenían, que se habían paralizado en aquel momento, ¿no? Bueno, llegamos al mes de mayo y junio. Aquí ya, como os decía antes, ya se estaban publicando un volumen de 10.000 artículos, por lo cual esta selección que hacíamos de información para llegar al móvil de los usuarios era bastante importante, ¿no? Seguimos con los newsletters y, como os decía, pues, por ejemplo, en este mes de junio empezamos también, las cirugías empezaron otra vez, regresaron de nuevo al hospital y también nos solicitaron que hiciéramos un newsletter específico, no solamente de cómo hacer el triaje para esas cirugías, qué cirugías se debían o no se debían retrasar, es decir, que lo que hacíamos, ya os digo, que era temático y siempre bueno, pues muy especializado en lo que nos iba pidiendo los usuarios, ¿no? Y claro, de todas no me acuerdo de memoria, porque esto era, como veis, era muchísimo trabajo realizado y bueno, pues en este momento se publicaban, en el mes de mayo se publicaban 400 artículos al día, es decir, que teníamos un volumen de publicaciones, pero como os decía, gran parte de ellos no eran artículos originales. Bueno, pasamos al mes de junio, agosto y septiembre. Aquí parece que todos pensamos que podíamos tener un pequeño descanso. En este pequeño descanso que podíamos tener y que pensamos que teníamos que un poco poner orden en todo el material que habíamos ido enviando mediante el móvil. Esta información que habíamos enviado mediante el móvil, lo que hicimos fue recopilarlo en una página web, en la cual se pudiera recopilar y pudieran acceder a toda esta información que tenían nuestros usuarios. En el primer momento eran las fuentes de información más relevantes que existían en el mundo de la medicina relacionadas con COVID, como podía ser el lead COVID o podía ser la base de datos de la OMS luego también organismos oficiales, que los dividimos en nacionales, estaban en internacionales y también sacamos una sección que era específicamente de editoriales científicas, ¿no? Las editoriales científicas para nosotros fueron muy importantes porque cuando empezamos con todos los newsletters inicialmente teníamos un problema y era el acceso a información, por ejemplo, de algunas temáticas. En aquel momento las editoriales empezaron a desarrollar recursos propios de información y algunas revistas empezaron a sacar los artículos mucho antes de publicarlos, cuando estaban todavía en preprint. Cabe resaltar revistas muy importantes, sobre todo de radiodiagnóstico, como la JR, el Radiology Radiographic, que crearon estos centros de recursos y nos facilitaron muchísimo la información de diagnóstico, de que antes habéis estado hablando, ¿no? de cómo facilitar el diagnóstico. Por ejemplo, también la editorial BMJ sacó para sus revistas un gran centro de recursos de información. Teníamos revistas como, por ejemplo, Zoras, que también iban publicando los artículos e iban creando recursos propios, o Elsevier, que también tenía un gran centro de recursos, o Wiley, ¿no? Hay muchísimos, New England o el JAMA, ¿no? O el New England, ¿no? También todas las revistas crearon estos centros de recursos y era muy interesante que pudiéramos acceder a ellas, ¿no? Bueno, también creamos un espacio de evidencia científica, es decir, un espacio de fuentes de información ya valorada por expertos. Ahí teníamos la información de UpToDate,
por ejemplo, o de la Cochrane Collaboration, o Epistemionicos también. Eran unas páginas web en las que nosotros poníamos relacionados todos esos recursos. No solamente aparecía el enlace, sino que además había una pequeña definición para que antes de acceder a ellos supierais a qué contenido ibais a acceder, ¿no? Además, aprovechando ya de que habíamos hecho la página web, lo que hicimos fue poner aquellas alertas temáticas que habíamos desarrollado para muchos usuarios. Y esas alertas temáticas que las teníamos desarrolladas para usuarios de forma individual, las situamos en una página web única, en la cual la dividimos en 3 bloques. Unos que eran los diagnósticos, otro la gestión del COVID y otro los tratamientos de COVID. Y esas alertas funcionaban de tal forma de que eran RSS y que lo único que tenían que hacer era pinchar y veían los últimos artículos que se habían actualizado porque detrás de ello había una estrategia ya creada. Y entonces desde sus propios móviles, pinchando en este enlace, podía ver los usuarios su propia información, no tenían ningún tipo de problema. Bueno, también en este verano nos tuvimos que plantear ya la llegada de los residentes. La llegada de los residentes llegaron en septiembre, pero la llegada sin poder acceder a los cursos de formación que se hacen cuando llegan los residentes al hospital. ¿Qué es lo que hicimos? Pues creamos una serie de flyers, unas guías muy pequeñas, pero entrelazadas unas a otras. Una especial de bienvenida, de cuando llegaban, diciéndoles cómo tenían que registrarse en nuestra biblioteca virtual. Luego, estas se enlazaban con recursos que consideramos mucho más importantes para los usuarios, como eran UpToDate, de cómo tenían que descargarse el app, o Clinical Key también, para que se descargaran el app. Y además, todas ellas, de cómo sacarse ambas, tanto Clinical Key como UpToDate, cómo podían conseguir créditos de formación continuada, que tanto una como otra plataforma los conceden, ¿no? También creamos, en aquel momento se cambió, en plena pandemia, en mayo del 2020, PubMed cambió la interfaz, por lo cual veíamos la necesidad de crear también una guía de uso y crear un taller de aprendizaje. Lo hicimos durante el verano del 2020 y, bueno, aunque fue todo muy bien, creamos la guía, se hizo el taller y lo que vimos es que había muy pocas personas que se apuntaran al taller. Y la razón es que yo creo que estábamos todos agotados. Queríamos llegar a tanto que ya llegó un momento en que no llegábamos absolutamente a nada, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es un poco lo que pasó en verano. Llegamos a octubre, noviembre y diciembre, llegábamos a otra nueva ola. Empezaba a hablar ya de metaanálisis, que cada vez iban saliendo más metaanálisis. Fijaros, la forma de publicación cada vez era más rápida. Y además se publicaban muchísimos trabajos ya de revisiones sistemáticas y de metaanálisis, o sea, trabajos que se tardaban casi 2 años en realizarse y se empezaban a publicar con pocos meses. Y no solamente que se empezaran a publicar, sino que ya se habían realizado anteriormente, ¿no? Entonces, también empezamos a crear newsletters solamente de esos trabajos científicos, ¿no? De solamente recopilación de revisiones sistemáticas y metaanálisis que se habían realizado. Eso lo hacíamos generalmente los fines de semana para que no se aburrieran en el fin de semana. Más cosas que hicimos empezamos a hacer en la página web, empezamos a poner toda esa información que habíamos enviado de una forma pues, desordenada, por así decirlo, empezamos a ordenarla por post. Es decir, si enviamos información sobre cómo conseguir créditos en UpToDate o Clinical Key, lo que hacíamos es crear un post para que quedara también reflejado y que todo el mundo pudiera acceder a esa información una vez que haya pasado el tiempo, ¿no? Hablamos de eso, hablamos también de cómo ver otro post sobre las interacciones medicamentosas con un portal que había de Liverpool, de interacciones con COVID, de medicamentos COVID, que no era nuevo, ya se estaba utilizando con otras enfermedades como era la hepatitis o eran las enfermedades oncológicas, o otro post en el cual que creamos que era también para ampliar la información sobre cómo buscar registros de ensayos clínicos. En esta búsqueda que habíamos tenido de información durante la pandemia, habíamos utilizado diferentes materiales. Nuestros usuarios empezaron a trabajar con muy diferentes materiales como eran los preprint, empezaron a trabajar con artículos científicos que teníamos que tener cuidado debido a las retractaciones. Empezamos a trabajar también con los registros de ensayos clínicos, que nos estaban hablando de qué se estaba haciendo en aquel momento. Entonces creamos también una página web específica de los registros de ensayos clínicos, desde el propio español al europeo o al norteamericano, ¿no? Que es el que más utilizado y además que es más manejable, por así decirlo, mucho más agradable, porque en él, cada vez que hacemos una búsqueda en esta página web, el norteamericano, en el Clinical Trial Gov, es muy agradable porque te va diciendo en qué fase está el ensayo clínico que se está realizando, ¿no? Si está reclutando pacientes, si está ya al final el reclutamiento, si está publicado o está completado, ¿no?
y se accede a toda la información. Bueno, para que os deis un poco cuenta, el registro de estudios clínicos durante la COVID había 142 en el año 2020 en el registro de ensayos clínicos español. 142 en diciembre de 2020. Hay 2.002 actualmente de los 7.586 que existen. Luego, en el registro europeo había 199 en el año 2020, actualmente hay 487 de los 41.579 que existen. Y actualmente en el registro norteamericano existen 7.363 registros de ensayos clínicos de 220 países, de los 404.354 que existen. Es decir, que el volumen de registros de estudios clínicos, si habéis dado cuenta, ha aumentado bastante, y sobre todo de temática COVID, ¿no? Muchos de ellos pues sin finalizar. Pero todo esto lo que hicimos fue familiarizarnos con toda la profesión. También estuvimos colaborando con un documento de trabajo también en la Sociedad Española de Documentación, de editora de unos documentos de trabajo, y sacamos uno específico para cómo crear cómo hacer registros de patentes. ¿Por qué? Porque en aquel momento había también una gran necesidad de muchísimas cosas que estaban surgiendo a nivel hospitalario, de cómo poder hacer, cómo se generaban esas patentes, quién podía hacerlas, qué se necesitaba, qué requerimientos tenía, qué coste tenía, porque no sabíamos que valían dinero, fuimos descubriéndolo poco a poco. Y bueno, vimos que también durante este año hubo un incremento de un 8,9% en la solicitud de las patentes, y además un 19,4% lo relacionan con el aumento de IDEA asociado a la pandemia. Es decir, que había un aumento de patentes también bastante importante, ¿no? Es decir, que nos fuimos familiarizando con toda esta información. Más cosas que nos pedían los usuarios en un momento determinado: fake news, noticias falsas, cómo podíamos detectar estas noticias falsas. También creamos una página web específica en la cual no solamente relacionábamos portales donde podían consultar estas fake news, desde pues Maldita Ciencia o Salud sin bulos, o también un portal muy interesante de Salud Murcia, sino que además les hacíamos unas recomendaciones de qué hacer, ¿no? con esta serie de información que les llegaba y que no sabían cómo podían cotejar si era verdadera, ¿no? Esta página de fake news además la completamos con el enlace a una página de artículos retractados. Hay unas páginas ya en las cuales se van señalándose todos los artículos que se van retractando, pero se creó una nueva de COVID, solamente de COVID, de temática COVID, ¿no? Y ya en el año 2020, en enero del 2021, se habían hecho 147, por lo cual las retractaciones se hicieron muchísimo, sobre todo al principio. ¿Por qué? Porque estaba habiendo un poco una vulneración del proceso ético de la publicación, se estaba acelerando la revisión y esto estaba produciendo mucha incertidumbre también en lo que se estaba publicando. Como veis, la mayor parte de las retractaciones se hacían a las 2 semanas o así aproximadamente de haberlo publicado, y luego había también 4 trabajos con dudas razonables, que no se habían retractado pero que tenían dudas razonables. Actualmente hay 10, ¿vale?, sobre COVID. Esos son los totales del COVID, 147 retractaciones del 2020 y actualmente hay 2011, ¿no? Bueno, si os dais cuenta, empezamos a trabajar con todo este tipo de material y el material preprint, de repente en diciembre, nos empezó a aparecer cuando hacíamos una búsqueda en PubMed, ¿vale? Es decir, que no solamente había llegado, los preprint es algún material que se trabaja mucho en algunas otras disciplinas como química o ingenierías, pero que no es tan utilizado en medicina. Y sin embargo empezamos a utilizarlo durante la COVID y actualmente, ahora mismo, lo podemos incluso localizar en PubMed. ¿Por qué? Porque actualmente hay un proyecto piloto de la Biblioteca Nacional Americana en la cual todos aquellos trabajos que se publican en preprint por investigadores de sus organismos son incorporados a PubMed Central y por tanto son recuperados cuando hacemos la búsqueda en PubMed. De ese 60% de artículos que se publican en preprint, el 60% luego se vinculan al final con un artículo publicado finalmente. Es decir, hay un 40% que no se termina de publicar, pero hay un 60% que acaba siendo publicado ya de esos trabajos, ¿no? Entonces, todo este material fueron cosas que fuimos aprendiendo sobre la marcha, a utilizar, a valorar en su justa medida y
Durante todo este tiempo que estábamos comunicándonos con nuestros usuarios a través del WhatsApp, a través del teléfono móvil, durante todos los meses, como llevamos la producción científica del hospital, también íbamos diciendo mes a mes lo que se publicaba en nuestro hospital, que aquellas personas que estaban publicando artículos. Lo cual también supuso un poco una gran alegría para todo el colectivo, no solamente porque se publicaba, sino también porque se veía la calidad, valorábamos lo que estábamos publicitando de trabajos y todo el mundo sabía lo que íbamos publicando, ¿no? de nuestros investigadores, ¿no? Y también motivó a que la gente viera que se iba publicando. Nosotros somos un hospital que tiene una gran potencia asistencial y docente, pero no es investigadora, no se publican muchos artículos científicos. Y esto hizo que muchísima gente, mirad, ahí aparece, empezara bueno, pues a tener cierta incertidumbre también por publicar todo aquello que estaban viviendo, ¿no? Bueno, uno de los primeros artículos, el primer artículo que se publicó en nuestro hospital sobre COVID, lo publicó la doctora Galván Casas, que es una dermatóloga de nuestro hospital, lo publicó en el British Journal of Dermatology y era un consenso a nivel español de la clasificación de las manifestaciones cutáneas de la COVID, con 375 casos, ¿no? Y lo publicó una Q1 y fue un artículo que tuvo un gran impacto. Actualmente ha sido citado por 765 artículos, ¿no? Y bueno, pues cuando dábamos difusión a estos trabajos, no solamente dábamos difusión al trabajo, sino también a los indicadores de calidad, por lo cual nuestros usuarios también empezaron a saber que era una Q1, que era una Q2, la diferencia entre publicar en una revista o en otra, también a utilizar los Altmetric, que les daban una información del impacto que habían tenido los medios sociales en los trabajos. Y para dar una vuelta más al rizo, lo que empezamos a hacer también es una serie de entrevistas a las personas que habían publicado, ¿vale? Esto empezamos en el año 2020 y luego en el 2021 hemos parado un poco, pero la verdad es que queremos continuar con esta línea de trabajo. Entrevistamos a la doctora Cristina Galván Casas y ella en esta entrevista nos habló de cómo había conseguido en tan poco tiempo, en tan pocos meses, conseguir este consenso, ¿no? A nivel español. Y nos dio las claves de lo que había sido un trabajo primero de colaboración entre profesionales, es decir, con otros compañeros de otros hospitales, y segundo, teniendo el apoyo de una sociedad profesional que les había apoyado en toda la parte técnica, ¿no? Y esto era un poco la clave, ¿no? que podemos sacar de todo este aprendizaje. ¿Por qué? Porque veréis, a ver. En nuestro hospital, en el año 2020, hubo un incremento de producción científica del 33%. De él, el 15,5% eran trabajos de temática COVID. El 50% eran trabajos originales, otro 50% cartas editoriales, casos clínicos, etc. Y empezaron a trabajar, sobre todo, estos trabajos eran con grupos externos, anestesiología, dermatología, hematología, medicina preventiva. Luego, en el año 2020, este incremento fue todavía mayor, un 37% aumentó la producción científica. 19% de estos trabajos eran de temática COVID y el 100% de esos trabajos eran trabajos originales. El 50% publicados en Q1 y el 30% en Q2, ¿vale? O sea que nada menos quedaba un 20% en Q3. Todos estos trabajos eran publicados con grupos de trabajo externo, de anestesiología, dermatología, endocrinología, geriatría, hematología, medicina intensiva, medicina preventiva, otorrino, oftalmología, pediatría, reumatología y urgencias. La mayoría de estos grupos de trabajo externos no existían. O sea, es decir, que son grupos de trabajo que se han creado a raíz de la COVID y de este aprendizaje que hemos realizado de cómo publicar trabajos, de cómo llevar una metodología a fin, ¿no? Bueno, esto en cuanto a COVID. Esto también, para que veáis la colaboración, no solamente ha sido la colaboración interna en el hospital, ¿no? con los usuarios y mis usuarios con grupos externos. También para mí ha sido fundamental el grupo de ayuda en biblioteca, en el cual nos unimos 90 bibliotecarios el primer día de confinamiento. Nos unimos 90 bibliotecarios y estuvimos dando servicio también a aquellas, pues aquellas dudas y dando respuesta a los profesionales sanitarios que no tenían accesible una biblioteca. También se creó una página web en la cual íbamos incorporando temáticamente también información. Yo también colaboré, como os decía, en SEDIC, como habéis visto en el trabajo que os he comentado antes de
de cómo hacer registrar una patente, y también con Más Salud, ¿no? Que era un trabajo importante. Tenemos certificación ISO desde el año 2007 en el servicio y cada año hacemos una encuesta de satisfacción de usuarios. En esta encuesta de satisfacción de usuarios lo que queríamos era valorar el contenido de todo este material que habíamos estado trabajando en él durante el año 2020. Y entonces pusimos una serie de preguntas para ver cuál era el beneficio intangible e indirecto que nuestro usuario había percibido, ¿no? El ahorro de tiempo era un 80%, un 33% habían ahorrado más de 3 horas con el contenido que le habíamos dado y un 80% más de 1 hora. La satisfacción de la calidad de contenidos también era un 80% para ellos era altos o muy altos, y la satisfacción del conocimiento adquirido igualmente, era bastante alto, ¿no? Lo que más ilusión me hizo en todo este ranking de percepción de los usuarios, de los contenidos que les habíamos dado, el área de impacto de los usos de los contenidos nos dijeron que les había utilizado sobre todo asistencialmente, era sobre todo asistencialmente, les había hecho cambiar sobre todo muchas formas de trabajo y las tomas de decisiones en algunos casos. La satisfacción del soporte aportado por la biblioteca también era bastante alto, y luego lo que os decía, la pregunta que más ilusión a mí personalmente me hizo fue porque le dijimos que hiciera un ranking de proveedores de información durante la COVID y pusieron como en el ranking, el número 1 había sido la Biblioteca Nacional Americana, la PubMed, y el segundo ranking había sido la Biblioteca de Ciencias de la Salud del Hospital Universitario de Móstoles, el original, ¿no? Entonces, eso nos hizo bastante ilusión. Quería acabar la síntesis de todo lo que os he contado, lo quería acabar con una síntesis un poco jugando con el Mago de Oz, ¿no? Teníamos en un principio el espantapájaros, que era el que quería conseguir, si os recordáis en la película, era el que quería conseguir la inteligencia, ¿no? Y hemos conseguido que la sociedad haya visto y palpe la importancia que tiene la ciencia y la investigación clínica, especialmente la investigación clínica, también que yo creo que es un poco, se ha perdido un poco, ¿no? También esto. El segundo personaje, que era el hombre de hojalata, ¿no? Y es que hemos vuelto a tener, o creo que se ha reconocido el don, la capacidad, habilidad y actitud que tenemos los profesionales para la asistencia, docencia e investigación, ¿no? Habéis vuelto como a ser conscientes de este don, ¿no? También, como el propio leoncito del Mago de Oz, el poder de acción, ¿no? Y además valorar el trabajo en equipo y en grupo, ¿no? Que es un poco lo que hablaba el Mago de Oz, ¿no? De cómo se lleva el camino a través de la colaboración y del grupo, ¿no? El aprendizaje que hemos tenido a lo largo del camino, que hemos tenido grandes oportunidades y también grandes amenazas, ¿no? Y por último, los zapatitos rojos que le ayudaban a Dorothy a hacer su camino, ha sido esa capacidad de la tecnología que nos ha facilitado la comunicación entre nosotros y también el poder reinventarnos de una forma más sencilla, ¿no? Y por último, había puesto una foto de Totó, ya sabéis, que era el amigo, el compañero de camino de Dorothy, y era la biblioteca como un compañero de aprendizaje y de camino, ¿no? En todo esto. Y bueno, pues esto era la síntesis que quería hacer, y perdonadme, pero quería hacer una pequeña mención porque todo este camino yo lo inicié con mi madre en cuidados paliativos domiciliarios en mi casa, y bueno, pues para mí también fue mi compañera de camino. Muchísimas gracias.